Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar ¿qué comían los dinosaurios? Hablamos con Fernando Escaso Santos. Los dinosaurios habitaron la Tierra durante 170 millones de años. Y si consideramos que las aves actuales son sus descendientes, su existencia se extiende otros 65 millones de años más. Sin embargo, tras la desaparición de los dinosaurios no avianos, debido al impacto catastrófico de un asteroide o un cometa, apenas nos han quedado unos cuantos fósiles. Una cantidad mínima de restos que atestiguan la extraordinaria diversidad que pobló nuestro planeta. Estos fósiles proporcionan información sobre la anatomía de muchas especies, pero revelan poco sobre los hábitos de vida. Una de las preguntas más difíciles de contestar es ¿qué comían los dinosaurios? El paleontólogo Fernando Escaso, investigador del Grupo de Biología Evolutiva de la UNED, nos ayuda hoy a responder a esa pregunta. Hoy hablamos con Fernando Escaso Santos, profesor en el Departamento de Física, Matemática y de Fluidos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, y pertenece al Grupo de Biología Evolutiva de la UNED, que es un equipo que está formado por miembros de la UNED, la Universidad Autónoma de Madrid, en fin, hay una serie de universidades que ya nos contará. Le hemos llamado, a raíz de un artículo publicado en la revista Naturalmente, que tiene un título llamativo: ¿qué comían los dinosaurios? Bueno, ante todo un saludo, Fernando. Muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Buenos días, Ángel. Nada, el placer es mío y agradecerte también el interés en charlar con vosotros sobre aquellos aspectos que tienen que ver con la alimentación de este gran grupo de animales que dominaron o vivieron el planeta durante muchos millones de años. Los dinosaurios, hablamos de ellos como si estuvieran aquí ayer, como si hubieran estado ayer, porque la verdad es que se han hecho famosísimos, pero realmente es un grupo de animales que habitó la Tierra durante muchísimo tiempo, ¿no? Sí, la verdad que es verdad que los tratamos como si estuviesen aquí. Bueno, de hecho están aquí, ¿no? Ya sabes que las aves son ese grupo de dinosaurios que todavía nos acompaña, uno de los linajes con mayor éxito evolutivo y más diverso de la actualidad, al menos en el grupo de los vertebrados. Y sí, es verdad que la naturaleza con la que hablamos viene por la fascinación que tenemos todos, o gran parte del público, por este grupo, pero estos animales pues empezaron su periplo hace ya alrededor de 210, 220 millones de años en el planeta, cuando todo estaba cambiando, y es verdad que desde ese momento fueron las partes claves y probablemente gran parte de lo que es las comunidades actuales del planeta se deban también al papel y a la impronta que ellos dejaron. Todos conocemos que hace 66 millones de años se produjo un evento catastrófico que barrió del planeta gran parte de la fauna y la flora y eliminó a gran parte de este grupo, ¿no? De estos dinosaurios que estaban siendo muy diversos y la fauna dominante en cuanto a los vertebrados en el planeta. Bueno, hablamos entonces, claro, de criaturas que han vivido durante más de 200 millones de años, si contamos a las aves que continúan con nosotros. Claro. Desde que surgieron, pues mira, siguen con nosotros. O sea que es verdad que no con el papel tan importante que jugaron en su momento,
pero siguen aquí. Bueno, de aquellos que desaparecieron, ¿no? Porque las aves ya las tenemos aquí más cerca y podemos ver más o menos qué comen, pero de aquellos que desaparecieron algunos muchísimo antes de esos 66 millones de años y otros ya con ese golpe, digamos, que recibió la Tierra con ese asteroide o cometa que se estrelló con la Tierra, según lo más defendido, digamos, por la ciencia. Claro, saber qué comían aquellos supone que debéis guiaros por una serie de muestras, ¿no?, que han quedado, pero lógicamente nadie ha tenido aquí alguno de aquellos dinosaurios para saber qué tenían en el estómago. ¿En qué os fijáis para determinar esa dieta? Efectivamente, las hipótesis que planteamos sobre la alimentación de los dinosaurios, de estos dinosaurios que no son los dinosaurios avianos, ¿no?, que son las formas actuales, pues nos basamos en los restos fósiles que encontramos y en la interpretación de señales que aparecen en esos restos fósiles y sobre todo en cuanto a la alimentación. Los elementos más importantes para determinar el tipo de alimentación son los dientes, el esqueleto, pero sobre todo el cráneo. Luego también lo maravilloso que tiene el registro fósil es que de vez en cuando nos da sorpresas y aparecen ejemplares con una preservación muy excepcional en los que alguna vez se han encontrado restos de lo que sería lo que muchas veces, bueno, así en un tono amarillento, muchos científicos dan la última cena, ¿no?, de algún dinosaurio, en los que nos da pistas de lo que al menos ese dinosaurio en este momento comió. A veces también se encuentran el análisis de los coprolitos, las heces fósiles de ciertos dinosaurios. Bueno, de ciertos dinosaurios. Siempre hay la duda de si esta hez era de un dinosaurio o de otro, pues nos da pistas también de qué alimento pasaba por su sistema digestivo en algún momento dado. Pero sobre todo son la morfología de los dientes y distintas características anatómicas, sobre todo los cráneos y en ciertos grupos en su esqueleto, sobre todo en los brazos, ¿de acuerdo? Que nos ayuda también mucho a ello. En los brazos. Sí, sobre todo los carnívoros. Los carnívoros, al liberar las manos de la locomoción, desarrollaron unas estructuras, muchos no todos, siempre tienes la excepción de Tyrannosaurus con su reducción de los brazos, pero los carnívoros desde principio, desde que aparecieron hace 230 millones de años, tenían brazos alargados, con garras también grandes y curvadas, y con una capacidad de movimiento, pues bueno, con una rotación de la muñeca no casi semejante a la nuestra, ¿no?, a la humana, no tanto, pero con esa capacidad que les permitía asir y atrapar las presas, ¿no?, con lo que te da información de que podían ser depredadores, ¿no?, que podían, pues eso, en algún momento dado, capturar una presa. La verdad es que dar un vistazo o hacer una lista de tantas criaturas que fueron apareciendo y desapareciendo a lo largo de la historia, ¿no? Porque estamos hablando de muchos millones de años y ya sabemos cómo funciona la evolución. Nosotros apenas llevamos aquí nada, comparado con ellos 2 días, ¿no? Eso es. Pues encontrar distintos restos de dinosaurios que habitaron en distintas épocas y que tenían, por lo tanto, ambientes también distintos, eso debe dar un montón de información muy difícil de calibrar, ¿no? Sí, la cuestión, bueno, es verdad que cuanto más información, más complejo todo, pero efectivamente te ayuda mucho más a aclarar el sistema, ¿no?, y a rellenar las piezas del puzzle que todos queremos para conocer la diversidad del planeta, y en este caso la de los dinosaurios. Es verdad que dependiendo del periodo se conocen más o menos restos fósiles y distintos linajes, y es verdad que lo que se tiene claro es que desde que empezaron a surgir los primeros dinosaurios ha habido como un aumento en la diversidad, ¿no? En el Triásico los grupos eran más reducidos o los linajes eran más reducidos, en el Jurásico se produjo una explosión, pero parece ser que al final del periodo, en los últimos momentos antes de que apareciesen esta gran crisis catastrófica, parece ser que las últimas evidencias, aunque siempre hay hipótesis que te dicen que a veces que puede ser que sí o que no, que los dinosaurios estaban en el máximo apogeo. Cuanto más diversidad de grupos se conocían, cuanto más número de especies se conocían y donde
también estaban representados la mayor parte de las diversidades alimenticias. ¿De acuerdo? Al final, en el Cretácico es cuando ya se explotan casi todos los recursos tróficos y aparecen adaptaciones en muchos grupos de dinosaurios que al principio del comienzo de su historia pues estaba más reducida, ¿no?, a dos dietas más o menos generales, que serían una dieta carnívora y una dieta más bien omnívora, en la que tenían los primeros representantes allá en el Triásico de estos dinosaurios. Bueno, si nosotros analizamos simplemente lo que observamos con los mamíferos, pues hay mamíferos carnívoros, herbívoros, omnívoros como nosotros, es decir, hay una gran variedad de posibilidades. Pero claro, la diversidad de dinosaurios es mucho mayor. Tú en el artículo empiezas ya hablando desde el principio, ¿no?, de aquellos primeros, y hablas de dos linajes, Saurisquios, estoy leyendo el artículo, y Ornitisquio. Sí. ¿Qué son? ¿Qué significan esos dos grandes linajes? Sí, esos son los dos grandes linajes que desde el comienzo de la dinosauriología, pues los primeros investigadores dividieron este grupo de reptiles, los dinosaurios, en dos grupos, ¿no? Los saurisquios, aquellos que tienen traducción es la pelvis de lagarto, y los ornitisquios, aquellos que tienen la pelvis de ave, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se incluían, por un lado, en el de los saurisquios, los dinosaurios carnívoros, en sentido estricto, los terópodos, y aquellos grandes dinosaurios que dominaron el Jurásico, que eran los saurópodos, ¿no?, los dinosaurios con cabezas pequeñas, cuellos muy largos y colas muy largas. Y en los ornitisquios pues se incluían todas las formas herbívoras, desde, que se conocen, formas como los estegosaurios, los ceratopsios, los hadrosaurios o los picos de pato. Entonces, ya en un principio, estos dos linajes se dan presentes. Al comienzo de la radiación del grupo, estos dos linajes tenían representantes, y ahí ya se veían diferencias en su dieta. Los primeros, lo que se cree por las evidencias fósiles, es que como se comenta en el artículo, la condición ancestral de los primeros dinosaurios sería una dieta carnívora. Se interpreta que las primeras formas eran formas bípedas. El registro fósil nos dice que eran formas bípedas, que tenían las manos liberadas y que tenían, bueno, los dientes típicos de un carnívoro, ¿no?, con dientes comprimidos transversalmente, ligeramente curvados y aserrados, ¿no?, que permitían este tipo de alimentación. O sea, dientes que tienen así como forma de cuchillo, podemos decir. De cuchillo, efectivamente, que es lo que apareció en las primeras formas de dinosaurios conocidas. Pero al poco tiempo, hablando en términos geológicos, aparecieron también los representantes de otro grupo de los sauriscos, que eran los sauropodomorfos y los ornitisquios, que presentaban dientes ligeramente distintos, ¿no? Dientes con una condición también primitiva, pero más dientes con pequeños dentículos, con las coronas triangulares, más adaptadas a una dieta un poquito más basada también en elementos de la materia vegetal. Aunque, bueno, como las dietas omnívoras, pues los insectos estarían parte de su dieta, los pequeños, en este caso los pequeños vertebrados también estarían formarían parte de su dieta. O sea que, bueno, ahí los dientes mandan, ¿no? Los dientes te van diciendo, básicamente, te hablan mucho de la alimentación de esas criaturas, ¿no? Sí. El estudio de la morfología de los dientes te dice el tipo de alimentación. Incluso recientemente se llevan a cabo estudios de los isótopos que quedan fijados en los dientes fósiles, en los que también te da idea del tipo de vegetación en la que estaba presente, ¿no?, en el momento en el que vivían esos dinosaurios. O sea que de alguna manera lo que comían se transmitía a los dientes y ha quedado ahí su señal, su impronta, ¿no? Eso es, incluso en los huesos, ¿eh? En los huesos también se quedan esos isótopos y te dicen parte de eso, de la vegetación con la que convivían. Sí, porque hablamos de vegetación, pero la vegetación ha cambiado también mucho. Hablamos de 230 millones de años. Bueno, 170 si lo dejamos en cuando desaparecieron los dinosaurios no avianos, ¿no? Eso es, el paisaje ha cambiado muchísimo. De hecho, las floras, digo la palabra flora, pero ya sabes que en ese momento las flores todavía no estaban.
variaron muchísimo. De hecho, los grandes o los bosques o la vegetación dominante estaba formado sobre todo por coníferas, grandes helechos, musgos, cicas, estas formas que estuvieron durante mucho tiempo dominando los bosques y los ecosistemas. Luego ya, alrededor de hace 140 millones de años, empiezan a aparecer los primeros representantes del grupo de las plantas que dominan ahora, sin duda alguna, los ecosistemas, ¿no? Que son las plantas con flores. Lo que pasa que eso, que es ya al final del periodo, ya en el Cretácico superior, es cuando ya también había más plantas con flores, pero todavía no eran las floras dominantes, ¿no? Y la mayor parte de los dinosaurios herbívoros que se alimentaban de materia vegetal se alimentaban sobre todo de coníferas, de musgos, de helechos arborescentes que eran de gran tamaño, de cicas, y probablemente alguno también empezase a explorar las angiospermas, incluido pues bueno, una de los éxitos que tienen estas plantas a la hora de producirse, que es los frutos, ¿no? Pues probablemente algún grupo o algún linaje de dinosaurios podría llegar a alimentarse de los frutos de esas primeras angiospermas, que tampoco serían frutos con la variedad que los conocemos actualmente, claro. Claro, eso significa entonces que la dentición también se fue adaptando a ese tipo de vegetación cambiante, ¿no? A lo largo de la historia. Sí. Los dinosaurios que tenían una dieta herbívora tenían también una diversidad en lo que es la morfología dentaria. No así los carnívoros, que bueno, todos los carnívoros más o menos mantienen el patrón desde el comienzo de las primeras formas, esos dientes con forma de cuchillo, más o menos grandes o más o menos pequeños, dependiendo de la forma, pero esa morfología dentaria permanece casi inalterada, pero es verdad que es en los herbívoros donde encontramos la mayor diversidad de morfologías dentarias, debido a que también, dependiendo del linaje, se adaptaban a un tipo de alimentación u otra. No solo los dientes, sino la disposición de los dientes, los que tenían una mayor capacidad a la hora de procesar alimentos, vengan en los linajes que aparecieron más tarde, como serían los ceratopsios o los hadrosaurios, en los que ya incluso aparecen en sus cráneos baterías dentales, que hasta el momento no, que es muy raro que en la mayor parte de los dinosaurios. De hecho, son los grupos que se caracterizan por esa configuración y que les permitieron ser muy eficaces a la hora de alimentarse. ¿A qué llamas batería dental? ¿A distintos tipos de dientes en función de la colocación? A la presencia así de hileras, de filas de dientes, ¿de acuerdo? En lo que serían las mandíbulas, tanto en la superior como en la inferior, que les permitían un grado de reemplazo continuo, con lo que les permitía también un procesamiento del alimento durante todo el tiempo. Piensa que nosotros como mamíferos tenemos también una capacidad masticatoria muy importante, ¿no? Con los movimientos, pero tenemos un problema, que si no nos cuidamos nuestros dientes, pues los perdemos, y eso es un problema. Muchos de los animales, de los mamíferos, incluso bueno, pues de los grandes carnívoros y los grandes herbívoros, pues muchos de ellos muchas veces mueren porque han perdido los dientes y no pueden alimentarse. Esto no pasa en los dinosaurios. Los dinosaurios tienen un reemplazo continuo de los dientes, que les permitía esto, procesar muy bien el alimento, alimentarse durante toda su vida. Incluso los carnívoros que tampoco tenían un procesado del alimento complejo, porque no tenían esa capacidad, mordían y tragaban la presa como los cocodrilos. Pero claro, muchas veces el impacto sería muy, muy grande y perdían piezas dentales. Entonces, el reemplazo continuo de estos dientes pues les permitía seguir alimentándose de manera eficaz. O sea que, bueno, tenemos ahí entonces una enorme variedad, como hemos dicho. Vamos a ponerle nombre, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos describiendo un poco cómo es el animal. Ya, esto es audio y no tenemos ahí la imagen, aunque lo pondremos en la página web. Pero creo que es interesante ir poniendo nombres. Nosotros
todos las imágenes que hemos visto en las películas de Parque Jurásico, que es quizás salvo que hayamos ido a museos como el Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde tienes ahí una enorme variedad de fósiles y dibujos que permiten hacerse una idea, ¿no? Pero, claro, a lo largo de la historia pues vemos que hay a algunos como el famoso tiranosaurio, que tienen una enorme mandíbula, brazos cortos, digamos patas traseras muy grandes y demás, o otros que sin embargo tienen unos brazos largos con unas enormes garras, o otros que simplemente se tienen más parecido a lo que serían patas de elefante, ¿no? Es decir, hay una variedad enorme de configuraciones. Hablemos, por ejemplo, de los carnívoros. Por ejemplo, el tiranosaurio. Si uno mira su dentición, ¿qué encuentra ahí? ¿Qué nos dice sobre, no ya qué come, porque eso es evidente ya, que era carnívoro, sino cómo come, ¿no? Cómo caza, cómo come. Si vemos, bueno, cualquier representación, o vamos a cualquier museo y vemos un cráneo, un esqueleto de un tiranosaurio, y le vemos los dientes, pues lo primero que nos viene a la mente muchas veces es uy, menos mal que no coincidí con él, ¿no? Porque tiene dientes de tamaño muy grande, o sea, como cuchillos, totalmente diseñados para desgarrar los tejidos musculares. Sobre tiranosaurio, que es uno de los dinosaurios más icónicos, pues se ha escrito, se ha hablado, se ha hipotetizado muchísimo sobre sus hábitos alimenticios, si eran formas exclusivamente carroñeras, que no podrían cazar. Bueno, pues la morfología, tanto de sus dientes como sobre todo ese cráneo, que es un cráneo enorme y en el que se insertarían músculos muy potentes, te indica que es un animal con una mordedura tremenda. Tremenda, y que no le impediría cazar. O sea, no tendría ningún problema en abalanzarse y morder presas. De hecho, hay restos en las colas de algunos hadrosaurios en los que están preservados, pues, restos de los dientes de un tiranosaurio, con lo que te indica que es un animal que podría cazar. El ser carroñero es algo sencillo, ¿no? Y es algo que te ahorra energía. Entonces, igual que aún podemos ver que las hienas actuales o incluso los leones, si se encuentran un cadáver, podrían alimentarse de él, pues probablemente todos los grandes depredadores como un tiranosaurio, un alosaurio, un carcaontosaurio, no tendrían problema, pero también serían formas cazadoras. Tienen la capacidad, sus extremidades posteriores tienen extremidades posteriores muy potentes que podrían usarlas para determinada carrera, los cráneos muy grandes, con gran capacidad muscular, los cuellos igual, pues parece indicar que sería un animal cuyo hábito de vida sería perfectamente similar al de a un cazador. He puesto el tiranosaurio porque es el ejemplo, digamos, más clásico, pero nosotros tenemos ejemplares aquí en la península ibérica que habéis encontrado, ¿no? Como nuestro concavenator, creo que hay otro que se llama carcarodontosaurio, que también pertenecen, digamos, ahí a ese grupo, ¿no? Sí, concavenator, que es uno de los dinosaurios más mejor preservados que se conocen en Europa y quizá el más completo hasta el momento en la península, pertenece al grupo de los carcarodontosaurios. Es verdad que es de una de las primeras formas, ¿no? En este grupo, los carcarodontosaurios, al menos en tamaño, serían semejantes, incluso parece que superaran en tamaño a los tiranosaurios, que en las faunas sudamericanas con formas como Mapusaurus o Giganotosaurus eran, pues, probablemente el top, ¿no? El predador top, al igual que el tiranosaurio era en el norte, los carcarodontosaurios lo eran en el sur. De hecho, por ahí muchas veces se puede ver el término los tiranosaurios del sur, aunque no tienen nada que ver, son linajes distintos. Pues concavenator también sería una forma cazadora, tiene los dientes también de la morfología típica de un carnívoro, y sería también una forma capaz de depredar sobre otros animales de tamaños menores, ¿de acuerdo? Porque concavenator, al menos el ejemplar fósil, pues estimamos que tiene unos 6-7 metros de longitud, a diferencia de los 12-13 metros de un tiranosaurio, por lo que las presas serían
de menor tamaño, pero sería también un carnívoro a tener en cuenta. O sea que ahí tenemos una gran variedad de tamaños, formas, pero sus dientes hablan de una alimentación concreta, ¿no? Claro. Una forma de alimentación, esos dientes cerrados en forma de cuchillo que comentabas, ¿no? Eso es. De hecho en los carnívoros, que aunque todos los dinosaurios carnívoros están dentro del grupo de los terópodos, también hay excepciones, hay otras formas. Por ejemplo, formas como el tan conocido Spinosaurus o formas Baryonyx, que tenían dientes más con una morfología semejante a la de los cocodrilos y cráneos parecidos a los de los cocodrilos. A los paleontólogos consideramos que podría alimentarse a base de una dieta de peces, ¿de acuerdo? Consideramos que esos cráneos estarían adaptados para poder alimentarse de ese tipo de animales y tendrían menos capacidad de alimentarse de otro tipo de vertebrados más terrestres, ya te digo, por la conformación de los cráneos. Ajá. Esos espinosaurios son esos que vemos en las imágenes que tienen una enorme cresta a la espalda. Eso es en los que, bueno, de hecho en una de las películas de Parque Jurásico, pues es uno de los animales que lucha, si yo no me equivoco, en una de ellas con un tiranosaurio también, que tiene una especie de vela. Ese sería ese grupo, con cráneos alargados parecidos a cocodrilos, que también hay representantes en la península, tenemos representantes de ese grupo. Uno de ellos es Vallibona venatris, otro es Rioja venator, que se ha publicado recientemente. Son formas que también estaban presentes aquí. Esos tienen los dientes de otra forma, ¿no? No son esa típica forma de cuchillo, ¿no? Sí, son más cónicos. Son dientes como los cocodrilos, son como conos. Algunos de ellos también con pequeños dentículos, pero no son forma de cuchillo. La variedad de carnívoros sería muy grande, los habría de pequeño tamaño también, ¿no? Sí. De pequeño tamaño los había. De hecho, probablemente muchos de los formas como los velociraptores, que aunque en la película Parque Jurásico tienen un mayor tamaño, pero los velociraptores serían tamaño pavo, como un pavo. También tenían dientes más pequeños y se alimentarían también de tejido muscular, pero pues supongamos que se podían alimentar de pequeños vertebrados, pues de lagartos, de anfibios, incluso de pterosaurios, de formas de más pequeño tamaño, pero también se alimentarían. Y algunos de ellos, con tamaños más pequeños, pues pasaron a tener una dieta un poquito más omnívora, ¿no? Hay grupos como los ornitomimosaurios, incluso los oviraptorosaurios, que empiezan a modificar los dientes, empiezan a tener dientes más pequeños y a lo largo de la historia evolutiva de su linaje pierden esos dientes y se interpreta que tendrían una capacidad más adecuada para tener una dieta omnívora basada pues desde pequeños vertebrados, artrópodos, como está claro, como haría un zorro, ¿no? Un zorro puede alimentarse de un conejo y puede alimentarse de un escorpión o de un escarabajo. Incluso pues podrían alimentarse en cualquier momento, dependiendo del momento, también de hojas y pequeños frutos. O sea que eso también parece que en los terópodos apareció. O sea que entonces tienen, digamos, si pierden los dientes son más parecidos quizás a las aves. Algunos tienen hasta pico, ¿no? Sí, por eso. Los oviraptorosaurios, por ejemplo, pierden gran parte de la dentición y tienen como una... son mandíbulas desdentadas y tienen morfología parecida como un pico. No como el de las aves, pero tienen y que implica que ya tienen un cambio, ¿no? A la hora de procesar el tejido muscular. Aunque también sabemos, por ejemplo, ahora que las aves se alimentan tejido muscular, ¿no? Pero bueno, la ausencia de dientes hacen que sea de otra manera. De acuerdo, Fernando, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos.
Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Ciencia Es. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Fernando Escaso Santos. Es profesor en el Departamento de Física, Matemática y de Fluidos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, e investigador del Grupo de Biología Evolutiva de esa universidad. Fernando, hablabas de los terópodos, dinosaurios carnívoros. ¿Qué más nos puedes contar de ellos? Hay dentro de los dinosaurios del grupo de los terópodos, ¿no?, que son los carnívoros, pues llamativamente hay formas que se pasan a la herbivoría, a alimentarse de plantas. Antes me comentabas, poniendo ejemplos de distintos grupos, estos dinosaurios que tenían, ¿no?, como grandes, con manos, con garras muy grandes, ¿no?, que aparecen en la película, que son los tericinosaurios. Pues la morfología de los dientes es la morfología típica de una condición primitiva de los dientes de los herbívoros. Como te comentaba, triangulares, con pequeños dentículos en forma así también de hoja, y los paleontólogos consideramos que los tericinosaurios, como este que aparece en la película, se alimentarían, a pesar de su aspecto terrorífico, ¿no?, y extraño, se alimentarían de materia vegetal. O sea, a pesar de tener esas garras enormes, o sea, serían garras más defensivas que utilizadas para cazar. Se interpreta que que esas garras les podían ayudar a defenderse, y también se ha interpretado que les permitiría cortar las ramas, ¿no?, de ciertos árboles para poder alimentarse posteriormente de las hojas que caían. Pero sí, probablemente también fuese defensiva. Bueno, nos vamos adentrando entonces entre los herbívoros, ¿no?, que algunos pues serían herbívoros estrictos, ¿no?, digamos los veganos de la época de los dinosaurios. Eso es, los dinosaurios herbívoros fueron también muy importantes, y dentro del grupo de los saurisquios, donde estaban los carnívoros, pues el grupo de saurisquios típicamente herbívoros, aunque al principio, como comentaba, eran formas omnívoras, son los sauropodomorfos, los saurópodos. Lo comentamos, esos dinosaurios con cabezas pequeñas, cuellos muy largos y colas muy largas. Y tamaños enormes, algunos. Y tamaños colosales. Volviendo a la película de Parque Jurásico, Brachiosaurus, el que sale en la primera, cuando Alan Grant se baja del coche y ve a un Brachiosaurus o jirafa titán, que también es una especie que estaba en el continente en esos momentos. Son animales herbívoros. Diplodocus, que es otro muy, muy conocido también, son formas herbívoras, pero estos saurópodos, a diferencia de los veganos estrictos como serían los ornitisquios, tenían una mecánica masticatoria menos eficiente. No tenían esa capacidad de masticar tanto como posteriormente comentaremos de los ornitisquios, en concreto los ornitópodos. Eran formas que podrían tener un mínimo procesamiento del alimento, pero lo que harían es sustraer la materia vegetal, procesarla ligeramente y enviarla directamente a su estómago, donde sería un tanque de fermentación para que se procesase. ¿Pero podrían tener un proceso parecido al de los rumiantes? Desconocemos si podían tener, porque tampoco sabemos el número de estómagos, lamentablemente no se ha fosilizado, entonces no lo sabemos, pero probablemente lo que sí se interpreta, porque bueno, se han encontrado restos de piedras, ¿de acuerdo?, los denominados gastrolitos, en algunas formas, que se interpretan que les ayudarían, ¿no?, a procesar o a machacar el alimento, ¿no?, una vez que estaba ya en el sistema digestivo. Ajá.
O sea, esos gastrolitos son rocas que ellos ingieren y las tienen ahí en ese estómago para que vayan machacando la materia orgánica, ¿no? Es la interpretación que tenemos. Tampoco hay tanta evidencia en tantos saurópodos de que esto fuese así, pero es verdad que se han encontrado, con lo que, bueno, como también el proceso de fosilización es lo que es, o sea, que es complejo que se dé, pues se considera que este grupo podían ayudarse, ¿no?, de este tipo de elementos para procesar el alimento. Bueno, hay algunas aves que tengo entendido que también ingieren piedrecitas con ese propósito. Sí, sí, claro. De hecho, uno de los puntos a favor para esto es, bueno, es que uno de los dinosaurios actuales, ¿no?, que con las aves, pues también juegan a esto. Entonces, bueno, si está aquí es porque en algún momento dado quizá un antecesor común de estas aves también lo tenía, ¿no? Si vamos bajando en el árbol de los dinosaurios, pues podemos inferir este tipo de comportamientos. Hablabas de los ornitisquios, decías que hay algo diferente. ¿Cómo es? ¿Cómo funcionan eso? Sí, los ornitisquios son el grupo de dinosaurios mucho más eficientes a la hora de procesar la materia vegetal. De hecho, son los dinosaurios herbívoros por excelencia. Estos dinosaurios sufrieron una serie de modificaciones en su cráneo, que sobre todo es con cómo se posicionan y en qué número los dientes, y la aparición de un hueso que es el predentario, que es un hueso adicional que tienen ellos y que dio lugar a que estos animales tuviesen una especie de pico que les permitía cortar también las ramas o la materia vegetal. Y luego ese desarrollo, como comentaba, de los dientes, unos dientes que les permitían procesar este alimento, y en grupos más derivados, ¿no?, como los ceratopsios y los hadrosaurios, ese desarrollo de las baterías dentales. También la posición de los huesos de las mandíbulas, un poquito más hacia el interior, hacia la parte media, se interpreta con el desarrollo en estos animales de lo que serían los carrillos, ¿de acuerdo? Los carrillos que permitirían procesar más eficientemente la materia vegetal. Ajá, o sea, que le permiten tener, digamos, una cantidad de material en la boca y darle vueltas y masticarlo más, ¿no? Eso es. En algunos de estos grupos, en los que te comentaba, los pico de pato, los hadrosaurios y sobre todo en este grupo, en los hadrosaurios, pero también los ceratópsidos, la mecánica masticatoria sería mucho más semejante a la de los mamíferos, a la de las vacas, incluso a la nuestra, ¿no?, con movimientos incluso laterales que les permitían procesar muy eficazmente la materia vegetal de la que se alimentaban. Había formas, por ejemplo, que no tenían tanta capacidad en el procesamiento del alimento, como los estegosaurios, por ejemplo, esos dinosaurios con púas y con grandes placas, o los anquilosaurios, esos que tenían una maza, que tenían, aparte de una condición dental mucho más primitiva, y no tenían estas baterías dentales, tenían una mecánica masticatoria un poquito menos eficiente, ¿no?, que estos dinosaurios como los ceratopsios, triceratos y formas afines, o los hadrosaurios. Bueno, hemos hablado entonces de los carnívoros estrictos, de los herbívoros, podemos decir también estrictos, pero luego están los omnívoros, ¿no?, los que le dan a todo. También habrá una gran variedad. Bueno, en los omnívoros, aparte de lo que comentaba, que al principio de la aparición de este grupo se consideraba que los primeros saurópodos, que eran los sauropodomorfos, que eran todavía formas no cuadrúpedas todavía, de acuerdo, estrictas, sino que podían desplazarse solo con las extremidades posteriores, y los primeros ornitisquios que tenían una dentición un poquito más primitiva, eran formas que se alimentaban de lo que pillasen, sí, de todo lo que pillasen. Pero la omnivoría se considera que está más desarrollada en un grupo de terópodos, que es lo que comentaba antes, que eran los ornitomimosaurios y los oviraptorosaurios. Estos animales son los que se interpreta que podrían alimentarse, tanto de materia vegetal como hojas o los frutos de esas plantas, como de pequeños vertebrados,
o como de artrópodos. Bueno, hemos dado un repaso, pero lógicamente, claro, recorrer ahí 170 millones de años de historia en apenas media hora es ir un poco rápido, ¿no? Sí. ¿Hay sorpresas a la hora de descubrir animales en los que realmente no se sabe muy bien cómo esa forma del cráneo o esos coprolitos o esas muestras que habéis ido encontrando, dices, esto no sé ni siquiera dónde colocarlo? Siempre aparecen restos o evidencias en las que te da por pensar, o al menos te puede hacer reinterpretar lo que conocíamos, ¿no? De determinados grupos. Es verdad que por suerte la paleontología y la paleontología de dinosaurios están en muy buena forma, y cada vez hay más grupos que empiezan a trabajar y a encontrar muchos elementos que te van permitiendo poner más en claro cómo era cualquier dinosaurio, porque muchos de ellos piensan que aunque efectivamente se conocen dinosaurios con esqueletos bastante completos, no es lo común. Y tenemos evidencias de ciertas especies o de ciertos linajes cuyos restos son muy fragmentarios. Entonces, cada vez que encontramos un elemento nuevo, las cosas pueden saltar por los aires. Piensa, por ejemplo, en lo que se conocía al principio de los tericinosaurios. Estas garras, al principio, hasta que se descubrieron los cráneos. O sea, estos eran los que tenían esas garras enormes, ¿no? Garras enormes. Se pensaba que era un animal, un cazador, un carnívoro que habría que tener en cuenta. Y se pensaba que era eso, que pertenecía al grupo de los terópodos, y con eso se consideraban que era carnívoro. De hecho, tenían tengo entendido, uno de los dedos concretamente con una uña enorme, ¿no? Sí, muy grandes las uñas. Podían alcanzar el metro de longitud, incluso más. Pero claro, cuando se descubrieron los cráneos asociados a ciertos elementos de esta mano, dijeron, esto ya da un vuelco. Estos animales, a pesar de este aspecto, se alimentan de plantas. Con lo que cada vez que encontramos un fósil, pues una de las cuestiones que muchos paleontólogos planteamos es, bueno, a ver si nos puede dar evidencia de algo que no se conoce, ¿no? de este grupo, de este ejemplar. Pero sí, como ocurre en ciencia, cada vez que se tiene más información, pues todos lo agradecemos, pero es verdad que te da también más dolor de cabeza, porque empiezas a reinterpretar otras ideas que se daban por superadas, ¿no? Bueno, siempre estamos aprendiendo, evidentemente han quedado fósiles, pero es una pequeñísima, ínfima parte de lo que realmente existió, ¿no? Eso es. Es que el que ya fosilice un ser vivo es un fenómeno extraordinario, y claro, pero se conoce muy poco de las formas, de las faunas, incluso de los ecosistemas en los que vivían. De hecho, nosotros tenemos la información de los restos que fosilizaron en ecosistemas que permitían esa fosilización, pero probablemente el planeta, a la vez que vivían los dinosaurios, había otros ecosistemas de los que no tenemos por ahora, y os va a ser difícil encontrar evidencias, porque no se dieron las condiciones para que fosilizase. Entonces todo está un poquito, ¿no?, sesgado por eso, porque bueno, nos falta mucho por conocer. No solo para este grupo, sino para todo, ¿no? Hay muy poco conocido por eso. ¿Existe una equivalencia entre la dentición que se encuentra, por ejemplo, en un dinosaurio carnívoro y un mamífero carnívoro? Es decir, los tipos de dientes siempre coinciden en la forma, a lo mejor, y si es herbívoro también, o hay algunos... No existe. O sea, que cada uno tiene su... No, con los herbívoros, ahora en los mamíferos no. La dentición de los mamíferos es distinta. La de los carnívoros, puedes tener los colmillos que se pueden asemejar, pero no son tan comprimidos, pero tienen una función similar también, ¿no?, que es la de penetrar en el tejido. Pero es verdad que luego los mamíferos lo que hemos desarrollado es una morfología dentaria con distintas funciones, ¿no?, dependiendo del área en el que esté. En los dinosaurios es verdad que varían un poquito en forma, pero son todos iguales para los dientes. Los dientes de un hadrosaurio, desde el primero hasta el último, son iguales. Cambia el tamaño,
¿de acuerdo? Pero piensa que en ciertos mamíferos o como nosotros, pues depende de la disposición, la morfología de los dientes cambian. Claro, o sea, eso de tener incisivos, caninos, premolares, molares, eso en los dinosaurios no existía. No. O por lo menos no con esa No con esa variedad. no. Es verdad que los dientes en un carnívoro de la región anterior por posición no eran tan forma de cuchillo, pero tenían también la misma morfología, ¿no? Con pequeños dentículos y aserrados. Pero no había esa variedad para procesar el alimento. Piensa también que los carnívoros, por ejemplo, no procesaban, no masticaban, tragaban la presa y era el estómago el que trabajaba. Revisando algunas cosas de las que pasan con los mamíferos, por ejemplo, con los murciélagos que, digamos, engullen y luego regurgitan a lo mejor una parte de que contienen los huesos y demás. No sé si lo estoy diciendo bien. ¿En los dinosaurios se ha encontrado algo parecido? Sí, de hecho, aquí en un yacimiento en España, ya en el año 2000, se publicó un artículo en el que se interpretaba una egagrópila, como las lechuzas, ¿de acuerdo? Esa Ajá, bola, con ¿no? las lechuzas. Con los Sí. elementos que no procesan, en la que se han encontrado varias formas, varios pajaritos, ¿de acuerdo? Varias aves, no pajaritos, porque estos son los paseriformes, pero varias aves pequeñitas, y se interpreta que era la egagrópila de otro vertebrado, ¿no? Probablemente un dinosaurio, ¿no? Que la regurgitó porque era algo que eran las piezas que no se digerían. Pero eso sí se ha comentado, que existen evidencias de eso, de que no sabemos si era un dinosaurio, pero claro, las formas dominantes en ese momento y por tamaño, pues se interpreta que era un dinosaurio, pero a lo mejor podía ser otro tipo de, no sé, podía ser un pterosaurio también que hiciese eso. Pero bueno, se interpretó como que podía ser de un dinosaurio. Muy bien, muy interesante. La verdad es que el tiempo se nos acaba y apenas, digamos, hemos arañado un poquito. Pero ahí está ese artículo, la referencia la pondremos en la página web para aquellos que quieran ampliar sobre lo que estás contando. Antes de terminar, me gustaría que hablaras de vosotros, del equipo que formáis, ese equipo que tenéis en la UNED, el grupo de biología evolutiva, para que, bueno, conozcamos un poco también vuestro trabajo y cómo lo afrontáis. Háblame de ese equipo. Vale, sí, mira, como comentabas, yo formo parte del grupo de biología evolutiva de la UNED, que es un grupo multidisciplinar en el que, aparte de integrantes de aquí de esta universidad, pues trabajamos con compañeros, está formado por compañeros de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad Autónoma. Tenemos colaboraciones con el Museo de Historia Natural de Los Ángeles, la Universidad de Lisboa, el Museo de Historia Natural de Lisboa, también el Museo Carmen Funes en Argentina, entre otras, son los grupos principales con los que tenemos ahí ese núcleo, y nos dedicamos a trabajar sobre las faunas que acompañaron a los dinosaurios, sobre todo. Gran parte del grupo se dedica al estudio de distintos grupos y linajes de dinosaurios, pero también tenemos compañeros que trabajan en otras formas que estaban también presentes en este periodo, como serían tortugas, cocodrilos. Sobre todo eso, trabajamos formas de vertebrado. Luego tenemos colaboraciones con otras universidades que se dedican a estudiar otros componentes de los ecosistemas, como podía ser la flora, pero nosotros trabajamos sobre vertebrados, sobre dos vertebrados mesozoicos, centrados principalmente en el registro peninsular del Jurásico, entre el Jurásico y el Cretácico. Trabajamos en distintas líneas de investigación que tienen como eje central el estudio de las formas de dinosaurios y de las faunas de dinosaurios del Jurásico superior, sobre todo centrado en la costa portuguesa. Ahí trabajamos con nuestros compañeros de la Universidad de Lisboa y del Museo de Historia Natural de Lisboa. Y luego también tenemos una línea para intentar comprender cómo eran las faunas con dinosaurios en el Cretácico, tanto inferior como superior de la península. Y ahí trabajamos en yacimientos de Castilla-La Mancha, como en el del Cretácico superior, como son los yacimientos que están en Guadalajara y en Cuenca. Y en el Cretácico inferior, pues trabajamos en la zona de Castellón, en el área de Morella, para entender cómo eran las faunas con dinosaurios, sobre todo en ese área, esas faunas que estaban dominadas por formas como el icónico iguanodon, ¿no? Que es una de las formas más icónicas de dinosaurios herbívoros,
que habitaron lo que era el archipiélago europeo. Y esas son nuestras líneas. Y con eso, pues aparte intentamos buscar las relaciones que hay determinados a las ciertas semejanzas, ¿no?, que hay con estas faunas, pues con compañeros en Estados Unidos para ver cómo eran las faunas que aparecían en los continentes de América con las portuguesas en el Jurásico hace 150 millones de años, porque tenemos ahí faunas muy, muy compartidas. En ese momento el océano Atlántico se estaba abriendo y las distancias no eran tan grandes y comprobamos que de vez en cuando había como pasos, ¿no?, conexiones. Y luego intentamos también ver cómo serían las faunas de dinosaurios, bueno, de lo que sería parte de la Patagonia Argentina con algunas regiones de aquí de la península. Bueno, pues tenéis trabajo, abarcáis mucho espacio y mucho tiempo, así que... Sí, no, por suerte tenemos muchos compañeros que están trabajando con nosotros, tenemos también fruto de muchos años, ¿no?, de trabajo, tenemos varios yacimientos con abundantísimo material que te permite hacer distintos tipos de estudios y nada, seguimos haciendo campo, que es algo que nos gusta y bueno, cada vez que podemos, pues bueno, salimos al campo a intentar seguir desenterrando, ¿no?, a estos animales que fascinan. Muy bien, pues y ya para terminar, háblame de ti. Como siempre digo, ahí hay una serie de estudiantes que nos escuchan, que escuchan nuestros programas y a los que les viene muy bien vuestro ejemplo de cómo habéis llegado ahí, ¿no? ¿Cómo te animaste a estudiar este tipo de cosas? Yo desde chiquitito, a mí me han encantado los animales. Yo de pequeño salía al campo a buscar animales, me encantaban los insectos, pero bueno, anfibios y reptiles. Y debido a ello, pues yo siempre pensé, digo, bueno, yo quiero estudiar biología porque creo que a partir de ahí puedo tener un conocimiento un poquito más cercano de los animales. Una vez que acabé mis estudios secundarios, pues empecé a estudiar en la Universidad Autónoma de Madrid y en un momento dado, pues me enteré de que el profesor San, José Luis San, que estaba en la unidad de paleontología, pero llevaba la voz cantante en el yacimiento de las Ollas, un yacimiento en la serranía conquense, donde se habían descrito dinosaurios como pelicán y mimos y sobre todo aves mesozoicas, ¿no?, muy importantes en ese momento, en los años 80, para dirimir si las aves eran o no descendientes o un grupo de Sí, dinosaurios. lo hemos entrevistado, de hecho, aquí Hablando con Científicos en un par de ocasiones. Pues con José Luis empecé allí yendo de voluntario a las excavaciones de las Ollas. En ese momento también coincidí con Francisco Ortega, que es miembro también, y es el director del grupo de investigación aquí en la UNED, y empecé a trabajar también con ellos yendo a excavaciones en el Jurásico Superior de Portugal. Y nada, una vez que terminé los estudios, pues me planteé hacer primero un proyecto que ahora es un trabajo fin de grado, ¿no?, pero en lo que era el diploma de estudios avanzados, y posteriormente pues me propusieron realizar la tesis doctoral sobre los dinosaurios ornitisquios del Jurásico Superior de la península, pero sobre todo concretamente más centrados en las formas portuguesas. Y a partir de ahí, pues bueno, me pude unir posteriormente. Mientras hacía mi tesis, estuve trabajando en el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha como responsable de la colección de paleontología de las Ollas, más o menos haciendo un poco el nivel de la gestión de esa colección. Y en el 2010, pues bueno, salió un concurso de una plaza para empezar como docente en la UNED y bueno, opté a ella y la pude lograr. Y desde ahí pues hasta ahora, pues en la que ya tengo una posición más estable, ya soy profesor titular en la universidad y sigo trabajando en el mismo grupo de dinosaurios con el que empecé y abarcando un poquito más y trabajando con las mismas personas que me dieron la oportunidad, en este caso José Luis Sanz y Francisco Ortega, de poder trabajar en Bueno, ¿qué le dirías a un alumno que está ahora terminando bachillerato, que tiene que elegir campo y que le gusta este campo en concreto? ¿Qué le aconsejas? Yo, o sea, la frase que tengo siempre fue una frase que me dijo un profesor en el Instituto de Filosofía, que me dijo: tú estudia siempre lo que te guste, no pienses en el futuro, estudia lo que te guste, porque es difícil empezar un grado, es difícil
acabar un grado, todos lo sabemos, tú también lo sabrás, y si no es algo que te atrae, es complejo. Y luego mantener siempre la ilusión. Intentar, en la medida de lo posible, si está atraído por la paleontología, pues ponerse en contacto con los grupos que hacen paleontología en este país, que son muchos. Dependiendo ya del grupo, pues ahí están distribuidos por todo lo que es el territorio peninsular. Y bueno, pues pasarte por allí o ponerte en contacto con los responsables y ver si puedes unirte a una campaña de campo, porque yo creo que es lo que te puede determinar que te guste también, ¿no? Porque, o al menos desde mi punto de vista, la paleontología, como otras áreas también de la ciencia, para mí es el campo es la parte principal, ¿no? Entonces, si te gusta el campo, luego lo demás, pues es un poquito de estar ahí y bueno, no desfallecer y bueno, paciencia y poco a poco. Y no ser tímido, ¿no? Preguntar, Eso es. consultar e intentar unirse a esos grupos. Por suerte, en los últimos años, la paleontología de dinosaurios en España, como contaba antes, tiene una forma física muy buena. Cada vez hay más. Hay grupos cada vez más establecidos, con gente cada vez mejor, no mejor formada, sino con gente cada vez con más ilusión, y en la que poquito a poco, pues también estamos en una época en la que estamos logrando que haya más sensibilización, ¿no? Por parte de toda la sociedad y sobre todo de todos los entes que al final tienen que ayudar a que todo el patrimonio con el que trabajamos vaya hacia adelante. Entonces, yo creo que es el momento. No es sencillo, ahí también lo quiero decir, que no es sencillo ni esto, ni ser un gran matemático, ni un gran físico, ni un gran abogado. O sea, esto es como todo. No te va a caer, no te cae de las manos. Tienes que esforzarte para lograrlo. Y hablas de España, pero evidentemente como tenemos audiencia repartida, digamos, por todo el mundo y especialmente en los países de habla hispana, pues en cada país tendrán su lugar o su posibilidad, y si no ponerse en contacto y viajar al extranjero es una posibilidad maravillosa también. Por supuesto, en todos los países. Yo por más relación, ¿no?, que tengo sobre todo con Argentina, pero en Argentina hay muy buenos grupos que estudian dinosaurios, pero no solo dinosaurios, pero en el mundo de dinosaurios hay muchos grupos muy buenos en Argentina. Tienen un registro fósil magnífico, y también hay grandes profesionales. En México me consta que también, y sí, no solo en España. O sea, que hay, por suerte, cada vez se hace mucha mejor ciencia en todo el mundo. Muy bien, bueno, pues el tiempo se nos ha terminado, pero aquí dejamos la historia, que tendrá una continuación en el futuro, porque quedan muchos aspectos de los que hablar. Ahora nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Fernando, por participar, por estas magníficas explicaciones, y adelante con esas investigaciones que espero que nos cuentes en un futuro. Pues muchas gracias, Ángel, a ti, y encantado. Cuando quieras que charlemos en cualquier otro momento sobre otro aspecto, yo de los dinosaurios y de los dinosaurios, o cualquier investigación que hagamos, pues estaré encantado de atenderte, y nada, seguimos en contacto. Y ha sido un placer y una charla muy, muy, muy amena. De acuerdo, pues aquí estaremos esperando a que nos cuentes. Hemos hablado con Fernando Escaso Santos. Hemos dicho que es profesor de Física, Matemática y de Fluidos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, y investigador del grupo de Biología Evolutiva. Lo dicho, gracias y hasta pronto. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes
Hablando con científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.